Bueno, entonces vamos a probar el siguiente teorema que es muy importante. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que dado un vector aleatorio en L2, existe una única estrella X en L2 que satisface que la condición 2, que es que la esperanza de I menos G estrella de X, multiplicada por H de X da 0 para toda H de X en L2. Bueno, cuando este teorema dice que existe una única, ¿en qué sentido es única? Bueno, es única en el sentido de la proposición 9.1 que vimos antes, que si hubiera dos funciones satisfaciendo esta condición, entonces la probabilidad de que sean iguales, o sea, sean iguales con probabilidad 1, quiere decir que coinciden casi seguramente. Entonces vamos a la demostración de este teorema. Para probarlo tenemos que hablar de la existencia y de la unicidad. La existencia, para hacerla formal en el caso general, surge de resultados de teoría de la medida que van a ver en la materia análisis real. Todavía no la vamos a probar así en general en esta materia. En prueba vamos a probarla en casos particulares, cuando el vector XY sea discreto, cuando el vector XY sea continuo, y en algún par de casos más. Y en esos casos, que son estos que les describí, vamos a dar una construcción explícita, o sea, no les vamos a decir existe, sino la vamos a mostrar. Vamos a mostrar cuál es. La unicidad ya la probamos, porque es consecuencia de la proposición 9.1 que probamos antes, el último que probamos. Ahora, este resultado nos permite dar la siguiente definición, que es muy importante, la definición de esperanza condicional. Entonces, dado un vector aleatorio con las variables en L2, vamos a definir la esperanza condicional de I dado X, la esperanza condicional de I dado X, como la única función de X que satisface esta condición de acá. Bien, esta condición, bueno, la vamos a estudiar, la vamos a usar bastante, la vamos a ilustrar en un grafiquito ahora a continuación. Ahora, antes de meternos con la propiedad más importante que cumple la esperanza condicional, vamos a ver todas las propiedades, pero vamos a discutir un poco de notación. La notación que se utiliza habitualmente es escribir así, la esperanza de I dado X, en lugar de decir G estrella de X. Esta notación tiene la suerte de, o la ventaja de preservar la variable de la cual depende de este lado y la variable a la que queremos acercarnos o predecir de este lado. Bueno, ahora vamos a ver la interpretación en términos de predictor de la esperanza condicional. Sigamos primero con la notación. La notación va a ser, le vamos a agregar un igual a x pequeña cuando queramos enfatizar el valor que toma la variable aleatoria cuando x toma el valor x chiquitita. Entonces, en concreto vemos que para determinar que una variable aleatoria candidata a ser la esperanza condicional de I dado X, tenemos que verificar que cumple dos cosas. La primera cosa que debemos verificar que cumpla es que dicha candidata sea efectivamente función de X. Y la segunda cosa, bueno, ¿qué quiere decir que sea función de X? Quiere decir que sea una G estrella de X, por supuesto con una G estrella de Y. Y la segunda condición que nos pide la definición es que cuando hacemos la resta entre lo que queremos predecir menos la candidata, la variable que nos interesa y la candidata, esta resta, el error, sea ortogonal a toda función h de x en L2. Por supuesto, esta definición es muy general, ¿bien? Pero no nos dice cómo calcularla. Y en prueba nos interesa calcular variables y poder exhibir los resultados que cumplen las propiedades que definimos. Entonces lo que vamos a hacer es ver primero varias propiedades de la esperanza condicional que vemos en la práctica y después la vamos a obtener en distintos casos. La primera propiedad
que vamos a ver, que es la más importante, está resumida en este teorema. En realidad hablamos ya de esto. El teorema dice que si uno toma dos variables en L2, podemos considerar el siguiente subespacio de L2, que está dado del siguiente modo. El subespacio son todas las funciones g de x con g booleana, de modo tal que g de x resulte ser una variable aleatoria de segundo momento finito. ¿Está bien? Y por lo tanto, estar en L2. Entonces, si consideramos este subespacio, que es un subespacio, ¿no? Porque sumas y productos por constantes están metidos acá adentro y el cero también lo está, entonces la variable g estrella de x que definimos como la esperanza condicional de y dado x es la proyección de y sobre s. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que es el elemento del subespacio que cumple lo siguiente, que la esperanza de, o sea, en términos del error cuadrático medio, que la distancia entre y g estrella de x es la más chica que el error cuadrático medio de y con cualquier otro elemento de S. ¿Bien? O sea que g estrella de x es el elemento de S que está más cerca de y entre todos los posibles. O sea, en términos de lo que vimos en los primeros videos, es la mejor función de x para predecir a y, o el mejor predictor de y en términos de x. Entonces, en ese sentido es lo que les decía recién, que la notación esperanza de y dado x tiene acá lo que queremos predecir, acá la función que resulta ser de quién, o sea, con la información de x queremos encontrar el mejor predictor de y. Eso es lo que establece esta notación. Entonces vamos a hacer un dibujito antes de probar el teorema. El teorema en el fondo ya tenemos un poco probado, pero miremoslo en términos de un dibujo que puede ilustrar. ¿Quién sería S? Bueno, para identificar a S podemos pensarlo como que es el subespacio de todas las funciones de x. Acá está el origen, que es una función de x, y distintas funciones de x, todas viviendo en este subespacio. Después a este dibujo le agregamos la variable a predecir, que es un punto, digamos, en R3. El 2, por supuesto, no es R3, pero lo podemos dibujar. Y esta es la variable que queremos predecir. ¿Cómo la vamos a predecir? La vamos a predecir con alguna función de x. ¿Cuál será el mejor predictor? El mejor predictor va a estar acá, es un elemento de S, que va a ser este de acá. La proyección, digamos, va a ser este g estrella de x, el mejor predictor, o la esperanza condicional de y dado x. ¿Por qué va a ser este? Bueno, porque sabemos que de este modo el error de predicción, esta diferencia entre y g estrella de x, el error de predicción, que como es un subespacio va a estar, digamos, en el equivalente desde el origen, va a ser ortogonal al subespacio, o sea, ortogonal a todos los elementos de S, de acuerdo al teorema que probamos antes. ¿Bien? Y esa es la demostración. La demostración es que por definición de esperanza condicional, sabemos que la diferencia entre y la esperanza condicional es ortogonal a toda g de x de S. Entonces, por el teorema 9.1, que es el teorema que nos decía que la ortogonalidad garantizaba que entonces la esperanza de y menos el g estrella de x, el candidato, el error de predicción entre lo que queremos predecir y el predictor, es menor o igual que la esperanza de y menos cualquier otro de los posibles elementos de S. Entonces, la proyección de y en S será a la vez el mejor predictor en términos de esperanza. En el próximo video probamos más propiedades de la esperanza condicional.